Ok. Bueno, ¿les parece si empezamos con la oración? Estoy viendo si somos puros mujeres o también hay hombres, pero creo que también hay hombres. Están Lulu y Juve. Bueno, ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Ruega En el por nombre del nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, bueno, pues la clase del día de hoy es respecto a lo que viene siendo el tema de cómo Jesús anuncia en tiempo pasado y viene a precisamente a instaurar el reino de Dios. Y pues bueno, nos dice que el reino de Dios es don ofrecido a los hombres de todos los tiempos, para el que crea en el verbo encarnado no perezca, sino que tenga vida eterna. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues después de haber entrado nosotros al conocimiento, lo que viene siendo lo que fue la figura de Jesús en nuestro estudio de los evangelios, ¿verdad? Nos dimos cuenta que pues Jesús es el Mesías, el ungido de Yahvé, el protegido de Israel, que nos descubre el verdadero rostro de Dios. Es decir, en el momento de nosotros estar viendo los evangelios, definitivamente se nos mostró lo que era Dios a través de Jesús. Obviamente, también nos presenta ese proyecto de salvación al que venía Jesucristo. Nos revela el misterio trinario y precisamente nosotros podemos ver muy palpablemente que a lo que vino Jesús a la tierra, ¿verdad? Es precisamente a anunciar y a instaurar el reino de Dios precisamente aquí en la tierra. Si nosotros nos detenemos un poquito en este momento y hacemos un recordatorio de todo lo que nosotros leímos acerca de Jesús, en cuanto a todo lo que habló, es decir, sus palabras, todo lo que expresó, todo lo que él hizo, lo que actuó, cómo hizo las cosas, nos vamos a dar cuenta que en todo momento lo que hizo es anunciarnos precisamente el reino de Dios. Y ese anuncio, es decir, a esa misión que él venía, definitivamente fue el centro de su vida y su misión, es decir, a eso venía, ¿verdad? A mostrarnos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que nosotros ya conocemos que lo que hizo Jesús llegó al extremo precisamente para mostrarnos el reino de Dios. Es decir, vimos que, pues, lo que viene siendo el misterio pascual, ¿verdad? La pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesús. Y pues bueno, de alguna forma siempre nosotros lo que podemos ver es que a través de los evangelios, a través de toda la escritura y a través de hoy en la actualidad que seguimos nosotros siguiendo la liturgia, con cualquier otro apostolado que nosotros tengamos o simplemente aquí en el taller de Biblia, pues en todo momento, perdón, se nos ha estado invitando precisamente a formar parte de él y sin duda alguna a colaborar, perdón, para que el reino se extienda, ¿verdad?
es de alguna forma, es vivir el reino de Dios en el tiempo presente y precisamente hacer que este se extienda, es decir, compartir lo que a nosotros se nos ha dado y pues también de una forma futura, ¿verdad? En el momento que sea el encuentro final. Bueno, y nos dice, ¿verdad? Que el reino de Dios es una realidad del pasado y ahorita lo vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento era algo que ya se venía anunciando. Es decir, en el Nuevo Testamento es algo que ahora sí que se vino a ser presente a través de Jesucristo y vino, como lo mencionamos ahorita, a anunciarlo y a instaurar, es decir, de hecho vino a decirnos qué es lo que tenemos que hacer para poder vivir en el momento presente, es decir, en nuestra vida actual, el reino de Dios, para poder seguir caminando y sobre todo, pues para encontrarnos al destino final que todos tenemos, ¿verdad? Entonces es algo que definitivamente es acción en forma pasada, en forma presente y va a ser acción en modo futuro, ¿verdad? Y definitivamente nos dice que este estilo de vida es algo que de alguna forma siempre va, es decir, al momento de tocar nuestra vida, es algo que siempre nos va a transformar y en todo momento nos va a hacer optar por seguir a Cristo. Y sin duda alguna, al momento de decir yo sigo a Cristo o sigo a Jesús, es tomar un compromiso, ¿verdad? Es tomar un compromiso con Él y vivir precisamente bajo lo que Él nos va a indicar cómo es de que debemos hacer las cosas. Pasamos a la siguiente diapositiva, porfa, Sani. Bueno, como les decía ahorita, las promesas del reino tienen sus raíces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que el pueblo de Israel pues ha experimentado su propia historia sobre la esclavitud y cómo, o sea, ya sabemos todo ese procedimiento que ha llevado el pueblo de Israel para ser liberado. Y pues definitivamente desde aquel entonces perdón, se esperaba un rey, ¿verdad? O sea, ya se esperaba es decir, el que iba a venir a gobernar sobre todos, y definitivamente pues ese rey era el Mesías. Y pues esto ya se consideraba como parte del reino. En Jesús se hace este cumplimiento, es decir, el reino llega a su cumplimiento. Ok, bueno, pues también creo que es importante mencionar nuevamente que pues Jesús es el Rey Mesías, ¿verdad? El que ha de venir y que definitivamente viene a traer paz, viene a traer justicia y viene a traer felicidad. Y sobre todo dice que aquellos que nos acercamos a Jesús, entramos en esta dinámica del reino de Dios. Bueno, también nos comenta que nos dice aquí la diapositiva que definitivamente Jesús en el momento que nos empieza a hacer partícipes, es decir, en aquel tiempo a los que estaban con él y ahora nosotros, definitivamente nos dice que el reino es una realidad divina que por ser divina va a transformar, ¿verdad? A todas aquellas personas que decidimos colaborar con la formación del reino y a todos aquellos que tengamos contacto con él. El reino se establece cuando permitimos que Dios ejerza su soberanía sobre todo y lo restaure todo de acuerdo al amor, es decir, lo que Él es. La vez pasada que compartía con ustedes el tema que era sobre el Evangelio de Juan, platicábamos cómo definitivamente Jesús mostró su amor totalmente en todos los acontecimientos, ¿verdad? Y en cierta forma, ¿cómo es creer que esta cita bíblica que dice, Él hace nuevas todas las cosas? Y es verdad, o sea, todo lo que toca definitivamente lo transforma, pero también nosotros, es decir, eso es algo por divinidad, eso es algo que va a suceder. Sin embargo, ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta que efectivamente, o sea, todo aquello que toca Él lo transforma, pero también nosotros en ese momento adquirimos un compromiso y una responsabilidad. Pero ahorita eso más adelante lo vamos a ver. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Ok, bueno, conocemos también al principio de los evangelios, ¿verdad? Cómo Dios envía a un precursor que anuncia la llegada inminente del reino. Nosotros sabemos que ese precursor pues era Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, el mensaje que decía era, conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Y después, es decir, cuando muere Juan el Bautista, perdón, Jesús se entera, obviamente, que Juan está muerto. Y en ese momento se comienza a proclamar el cumplimiento del tiempo, es decir, él dice, o sea, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Y entonces ahí se cambia un poquito lo que dice Juan, ¿verdad? Conviértanse porque está llegando el reino de Dios. Y el mensaje de Jesús fue conviértanse y crean en el evangelio, es decir, crean en lo que yo vengo a hacer, porque a partir de lo que yo les muestre que ustedes deben de hacer, es cuando entonces van a empezar a colaborar en la formación del reino de Dios. Este momento, sin duda alguna, marca el comienzo de una nueva era histórica, es decir, el tiempo de Jesús, el tiempo mesiánico. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, este es un cuadro sinóptico, más o menos así, más breve explicado de lo que estamos hablando. Nos habla de la preparación y llegada del reino de Jesús. En Jesús, perdón, nos habla que obviamente es un reino que ya está siendo anunciado en el Antiguo Testamento, que nos envía un precursor que es Juan el Bautista para preparar obviamente el camino del Señor. Él predica con un bautismo de conversión y el mensaje que él nos da es conviértanse, enderecen sus caminos y sobre todo que demos fruto. Y bueno, el plazo se ha cumplido para el anunciar y instaurar el reino de Dios con Jesús. Y precisamente él se hace presente e inicia el reino que, como decíamos ahorita, es una nueva era que vienen siendo los tiempos mesiánicos. ¿Cómo nos viene a mostrar este reino de Dios? Pues con sus palabras, con sus hechos y sus signos. Obviamente en todo momento en los evangelios nosotros conocimos a un Jesús incluyente, es decir, esto abarca a todos los que estamos en este mundo y pues obviamente el reino llega para todos. Pero sigue habiendo, es decir, hasta el día de hoy no es estas dos realidades diferentes, o sea, hay muchos que, muchos no comprenden su reinado y que hoy en la actualidad pues sigue siendo lo mismo y algunos pues lo reconocemos como que Jesús es el rey, ¿verdad? Y en tiempos pasados pues eso mismo sucedió. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, bueno, Jesús nos viene a anunciar el reino de Dios. Y ahorita comentábamos que esta es a la misión que vino Jesús. O sea, Él vino a decirnos y vino a hacer vida, es cómo es, porque vino a mostrarnos cómo debemos de ser aquellos que vamos a ser participantes de vivir el reino de Dios aquí en la tierra y como les digo yo, para una vida futura. Y esa fue su misión, o sea, a eso vino. Lo anuncia incansablemente, anuncia la buena nueva, y bueno, se dice que Jesús mismo es la buena nueva, ¿verdad? De hecho, la palabra evangelio, pues es lo que significa buenas noticias. Y pues definitivamente esto es algo que a mí me parece bien importante. En todo momento vemos la vida de nuestro Señor de Jesús bien coherente, ¿verdad? Porque nos dice que definitivamente su identidad era plena entre el mensaje que él venía a dar y el mensajero. Es decir, de lo que su boca salía, lo hacía en acción. Y es decir, esta se puede llamar, sí, o sea, coherencia, ¿verdad? Entre el ser y el actuar. Entonces, se dice, no solo proclama el reino de Dios
con lo que dice, sino también con lo que hace, ¿verdad? Y esto es lo que viene a hacer Jesús. O sea, ahora sí que es así como todo un círculo que se forma así perfectamente, o sea, donde no hay imperfección, o sea, donde realmente existía esa, que nos muestra ese estilo de vida que debemos de llevar todos nosotros y cómo debemos de siempre tener esa congruencia, ¿verdad? Estaba leyendo en un libro que decía, en un libro que se llama Plenamente tú, y hablaba precisamente el escritor de cómo a veces o sea, sí, o sea, yo soy una persona, o sea, por ejemplo, aquí con ustedes en el taller de Biblia, y entonces de pronto soy otra persona con mi esposo y con mis hijos. Y de pronto soy otra persona con mi grupo social de amigas o con mis papás o etcétera, ¿verdad? Entonces decía que todo eso causa en el ser humano una confusión muy fuerte en lo que viene siendo su mente y su posición espiritual. O sea, porque decía que no había esas pautas a seguir. O sea, que siempre buscábamos ser alguien diferente, con diferentes grupos de personas. Entonces decía, ¿por qué no puedes ser tú? Pero ser tú igual con todo el mundo. O sea, ¿por qué pretendes ser una persona con tu esposo y con tus hijos y eres otra persona en el trabajo? Y la verdad es que yo creo que de una forma inconsciente, a lo mejor muchas veces lo hacemos. O sea, yo puedo estar de muy buen humor en una reunión y ya llego a mi casa y ya llego así como que, pues no tan de buen humor. Y a veces la actitud pues tiene mucho que ver, ¿verdad? O sea, porque ya si yo traigo una actitud un poco diferente a la que traía, pues ya yo vengo e interrumpo a lo mejor la armonía que tienen los demás o la situación que están viviendo. Y lo mismo pasa en cuestión de servicio, o sea, ¿por qué puedo servir? Y la verdad que sí está así como que medio complicado y fuerte porque yo muchas veces me lo he planteado, ¿verdad? ¿Por qué puedo servir a la iglesia y se me hace tan difícil servir a veces pues a alguien que no, pues no que no quiera, sino que a lo mejor me hace cosas que no me gustan o tiene acciones que no me gustan o ya dijo algo que no me pareció. Entonces, ahí definitivamente yo no estoy llevando una vida congruente, o sea, porque me está costando hacerlo. Y entonces, o sea, regresando y retomando lo que yo les decía, es que cómo Jesús eh, realmente vino a hablarnos y a accionar en el amor. Y me que ha quedado clarísimo al estar leyendo el tema y los temas que me han tocado dar ahora para esta generación del taller de Biblia. Eh, ¿Cómo es lo que más tengo que perfeccionar? O sea, ¿cómo es? Y de veras que yo en varias ocasiones hasta he googleado la definición, o sea, la definición de lo que, y en todo momento me doy cuenta que es accionar, o sea, el amor es acción, o sea, y definitivamente, pues bueno, es lo que Jesús, ¿verdad? Nos vino a mostrar. Entonces es precisamente, pues con esto de que debemos, o sea, es decir, si nosotros ya recibimos esto y estamos aquí y tenemos esa, porque pues obviamente, ¿no? Es esa, cuando nos volvemos herederos del reino de Dios, porque en el momento que Jesús se hace hijo de Dios, hecho hombre, nosotros nos volvemos coherederos, ¿verdad? Entonces somos hijos de Dios también. Y también debemos adquirir las responsabilidades que implica ser un hijo de Dios. Y sobre todo es proclamar precisamente su reino. Y proclamar el reino de Dios es una acción y ahorita nos vamos a dar cuenta, pues de que no es tan fácil, no es imposible, pero tampoco es tan fácil. Bueno, entonces, bueno, también vemos precisamente lo que yo les comentaba ahorita, o sea, Jesús viene y nos muestra el rostro del Padre, ¿verdad? No sé si recuerdan la frase que también lo leí en un libro, la frase que yo les comentaba en la clase anterior, que yo les decía,
que Dios, a quien nadie ha visto, se hizo visible en su Hijo Jesucristo. Y entonces dice que obviamente Jesús viene y nos revela un Dios de poder, porque también vemos a Jesús en los evangelios con muchísimo poder, pero lo vemos con demasiado amor. Ya sabemos que nos amó hasta el extremo, con muchísima misericordia, con muchísima compasión y también con mucha providencia por parte de Dios. Entonces, pues sí, a mí la verdad que me ha quedado claro que la tarea para nosotros pues no está sencilla, pero ya les dije que no es imposible. Y pues bueno, Jesús asocia a otros a esta tarea del anuncio del reino de Dios, ¿verdad? Como fueron en su tiempo, como fueron los apóstoles, como fueron los discípulos, como nosotros vemos también en la historia algunas mujeres. Y pues bueno, hoy en tiempo presente, a través de este tema y a través de todo lo que nosotros hemos visto en el taller de Biblia hasta el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que nos ha hecho socios también, es decir, en este momento nos está asociando para la colaboración del reino de Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, pues esto también es un cuadro sinóptico muy breve de lo que hemos visto ahorita. Nos hablan del anuncio del reino de Dios y pues que es el objetivo principal de la misión de Jesús. ¿Cómo va a ser el anuncio? Es decir, se va a proclamar, como lo decíamos ahorita, con palabras, con hechos y con signos, que va a llegar a muchos lugares. ¿Qué requiere? Pues requiere de colaboradores y testigos. Pide respuesta. ¿En quién pide respuesta? Pues en los oyentes. Y por ejemplo, cuando requiere colaboradores y testigos, nos habla de los apóstoles, nos habla de los discípulos, de las mujeres de aquel tiempo, y hoy en tiempo presente, pues nos habla de nosotros también. ¿De qué pide respuesta? Bueno, pues de que todos en aquel tiempo, ¿verdad? Y hoy, en nuestra vida presente, de que pues nos convirtamos, de que tengamos fe, de que creamos, de que sigamos creyendo y sobre todo de que nos tenemos que esforzar. Porque anunciar el reino de Dios llamado para todos, esto quiere decir que nadie se quede con los brazos cruzados. Y esto sí es bien importante porque en algún tiempo yo escuchaba, a ver, o sea, lo que tú ya recibiste, tienes que compartirlo. O sea, no te puedes quedar con él. En una ocasión escuchaba yo al padre Mario decir, y la verdad que también híjole, es que a veces que a mí hay frasecitas que dicen las personas que cómo me impactan y cómo son cosas que se me quedan grabadas y que vas caminando con ellas en el transcurso de tu vida. Y entonces decía el padre que todo conocimiento que tú tuvieras, sea cual fuese, tú tenías que compartirlo. O sea que hoy vivíamos muchas personas haciendo un curso de esto, haciendo un curso del otro, o sea, tomando un taller de Biblia, y que si no voy al taller de oración, y que si voy a hacer este diplomado, y que si voy a hacer... Pero si todo eso lo haces para quedarte con él decía que poco a poco te ibas a echar a perder. O sea, porque las cosas se te han sido dadas para compartirlas. Y el hecho de echarte a perder era de que te volvías egocéntrico y que te empezabas a volver soberbio y de que empezabas a ver a todos como personas así como que no tenían conocimientos o como que tú te sentías superior a ellos. Y el hecho de compartir, entendí que era pues caminar con el otro en el conocimiento que tú tienes. Y de alguna forma es como tener cierta humildad, porque también al compartir, el otro comparte lo que trae y pues tú también aprendes del otro. Entonces, es así como que bien importante que sí, o sea, no nos quedemos con los brazos cruzados, que todo el conocimiento que se nos dé lo llevemos a compartir y que seamos, ¿cómo se dice? Acción, ¿sí? El padre Mario dice una frase, vayamos a compartir lo que se nos ha sido dado. Eso lo dice al finalizar cada celebración litúrgica. O sea, ve y demuestra con quién has estado. O sea, ve y demuestra lo que traes dentro, ¿verdad? Pero sobre todo, pues siempre hacerlo con estas cosas
que vemos ahorita, ¿no? De tener precisamente, hacerlo como Jesús lo hacía, ¿no? Con mucho amor, con mucha humildad, con misericordia y pues definitivamente siempre teniendo esa actitud de servicio. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, pues ¿cuáles podrían ser las características y signos de la presencia del reino? Ok, el reino de Dios es la manifestación y la realización del designio de la salvación de toda su plenitud. Ahorita lo comentaba, ¿verdad? O sea, el reino de Dios es para todos. O sea, ninguna persona queda excluida. La misión de Jesús definitivamente abarca a toda la humanidad en su totalidad. Eso lo vemos clarísimo en cada pasaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús se acerca a los marginados de su tiempo. También vemos que se acerca a los pobres, a los pecadores, a los publicanos, a los leprosos, a los que estaban enfermos, a niños, a mujeres. Y ya conociendo cómo era el tiempo, cómo eran las situaciones del tiempo Jesús, sabemos que a la mujer también se le tenía en una situación un poco complicada. Entonces, sin embargo, Jesús vino y nos mostró que todos somos partícipes del reino de Dios. Y sin embargo, también nos damos cuenta que, pues sí, ¿verdad? O sea, se vino a mostrar a los más marginados, pero también tuvo mucha relación Jesús con todos los escribas, con todos los doctores de la ley, con todos los fariseos, con todo, es decir, a todo mundo vino y le dijo si se estaban haciendo bien o malas cosas. Y pues bueno, definitivamente en el momento que él incluye a todos, pues los hace vivir esta experiencia de liberación al tratarlos como iguales, o sea, como amigos. O sea, yo soy Dios, ¿verdad? Porque pues es Dios, pero somos, o sea, somos iguales. O sea, yo tengo esa humildad para poderte tratar, o sea, con esa humildad porque igual sientes, igual piensas, igual vives como yo. Y sobre todo, pues hacerlos sentir amados por Dios. Bueno, pues el reino transforma. Y esto es pues bien bonito porque es verdad, o sea, dice aquí, las relaciones humanas a medida con las personas que se aman, se perdonan y se sirven, o sea, lo que platicábamos ahorita. Es que sí, o sea, si ya te tocó a ti esto, o sea, si ya lo recibiste, ya, sí es bien difícil que también no lo compartas, o sea, porque es como una necesidad, no sé cómo, no sé si lo han sentido, es algo que quieres que toda la gente conozca lo que tú conoces. Sin embargo, acuérdense de que no nada más es como que platicar lo que tú recibiste, también es vivirlo. Y yo creo que vivirlo es lo más importante, ¿verdad? Entonces, por eso dice, la naturaleza del reino es una comunión de todos los seres humanos entre sí y con Dios. Entonces, es vivir siempre esa realidad de vida constantemente. Bueno, pues entonces también nos dice que las personas que fueron testigos de los milagros y signos obrados por Jesús responden con diferentes actitudes, es lo que nos muestra el Evangelio, ¿verdad? Es decir, con fe, o sea, porque muchos creyeron, o sea, creyeron inmediatamente, de servicio, o sea, porque, o sea, al momento de que Jesús se acercaba, al momento de que veían alguna situación o que les tocaba escuchar alguna predicación, o sea, siempre buscaban estar al servicio, perdón, del Señor y de los demás, de disposición. Pues ahora sí que estar en esta actitud de recibir lo que se me está dando, de admiración, o sea, conocemos también a través de los evangelios que muchos se sorprendían de todas las cosas que decía y todas las cosas que hacía y todos los signos que presentaba en ese momento. Sin embargo, sabemos que también, o sea, hubo gente que, o sea, pues lo rechazó, ¿verdad? Y que pues no creyeron en él y que no lo siguieron. Y de temor. Un ejemplo así clarísimo pues es el apóstol Pedro, ¿verdad? Que por temor
pues lo niega 3 veces. Y pues bueno, sabemos que también tuvo críticas, es decir, empezaban a hablar de él y decían inclusive que todo lo que él hacía lo hacía por el poder que le daba el príncipe del maligno, o sea, hablaban muchas cosas de él también. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que algunas de las respuestas que ahorita acabamos de ver llevaron también a mucha gente a convertirse, a adherirse a Cristo, pero en otras circunstancias también a distanciarse de él. Y entonces dice, el reino implica disposición para aceptarlo. ¿Y qué es precisamente tener esa disposición para aceptar a Cristo y para aceptar también el reino? Bueno, pues definitivamente primero que nada es pues tener esa intención, ¿verdad? Tener esa intención de querer seguir a Jesús y sobre todo de querer vivir este estilo de vida. Tener siempre ánimo, porque también hay veces que pues nos desanimamos como seres humanos y pues por todas las situaciones que podemos vivir personal y socialmente también. Eh, y definitivamente siempre estarnos preparando. O sea, creo que la preparación tiene mucho que ver y para mí la preparación más práctica que podemos tener es la liturgia, la celebración de la liturgia, porque pues definitivamente en cada sacerdote creo que encontramos a Jesús hablándonos, creo que está Dios presente ahí diciéndonos qué es lo que nos está fallando, en lo que tenemos que ponerle más fuerza y más compromiso y sobre todo, pues recibir la Sagrada Eucaristía es algo pues que nos da mucha fuerza para seguir. Ok, bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ok. ¿Cómo podemos nosotros visualizar el reino de Dios en acción? Nos muestra un programa del reino y en este programa encontramos las bienaventuranzas. Eh, y pues es una invitación y camino a seguir para imitar a Jesús. Este, y, y bueno, pues es una fuente de inspiración para la vida y para el apostolado. Si nosotros recordamos un poquito sobre las bienaventuranzas, pues nos habla de bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Aquellos que lloran, los mansos, los de corazón limpio, los hombres que, bueno, todos aquellos que en el mundo, ¿verdad? Podemos en algún momento determinado de nuestra vida, pues, tener hambre y sed de justicia. Aquellos que siempre han sido perseguidos por la razón de Cristo y que de alguna manera hoy en nuestros tiempos, pues, no es la excepción. Vemos muchas situaciones muy complicadas alrededor del mundo. Y si nosotros lo disminuimos un poquito, nos damos cuenta cómo en cierta forma todos aquellos que hemos decidido eh, continuar el camino del Señor, pues de alguna forma siempre tenemos que estar preparados para la prueba, ¿verdad? Porque pues también a veces somos muy juzgados y muy criticados. Eh, Sin embargo, pues sabemos que pues Dios siempre nos está animando, es decir, a través de las bienaventuranzas podemos darnos cuenta que esto es como lo que dice aquí, o sea, una invitación, ¿verdad?, para seguir adelante y debe de ser una fuente de inspiración para nosotros, para nuestra vida y para seguir viviendo con nuestro apostolado. Nos habla también de los valores del reino y pues nos dice que el mandamiento del amor a Dios y al prójimo es en lo que se va a encerrar esto, ¿verdad? Nos dice que debe de ser de verdad, debe de ser justo, de servicio, de humildad, lo que hablábamos ahorita, de perdón, de reconciliación, de oración, de ayuno y de limosna.
Y entonces aquí nos damos cuenta cómo, pues no es imposible, pero sin embargo, pues no es tan sencillo tampoco, ¿verdad? Entonces, estos valores siempre tenemos que tenerlos nosotros para poder ser colaboradores de la formación del reino de Dios. ¿Quiénes son los destinatarios del reino? Ya lo vimos anteriormente. Todos, porque todos estamos incluidos, pero especialmente pues los pobres y los marginados, lo que bueno, dice descubrir en en los rostros sufrientes el rostro del Señor, vivir la pobreza como opción, ser como niños para acoger el reino de Dios. Si se fijan, todas estas cosas definitivamente las hemos leído en los evangelios, o sea, son cosas que Jesús vino a decirnos que debíamos hacer. Y definitivamente son cosas que Él mostró que son posibles de hacerse. Y pues bueno, ¿cuáles son las exigencias del reino para poderlo llevar a la acción? Definitivamente es cumplir la voluntad de Dios en todo momento. Y entonces dice, reconocer al otro como prójimo. Y luego ser prójimo. Ser una persona misericordiosa y generosa. Hacerlo vida y máxima prioridad al anunciarlo. En el libro de Vuelve a descubrir a Jesús, había leyéndolo, decía el escritor, ¿verdad? Que cuando te encontrabas en cierta situación de tu vida, en cierta, sí, o sea, viviendo cierta realidad que a lo mejor a veces no es cómoda, a mí me quedaba mucho esto que decía, que te preguntaras, estoy bajo esta situación, a ver, o sea, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué es lo que haría Jesús en mi lugar? Y híjole, o sea, es que sí les digo que sí es complicado, porque, bueno, es que es no complicado, o sea, es que es decir, creo que como seres humanos nos rige la imperfección, ¿verdad? Y a veces, pues nos podemos confundir y podemos perdernos fácilmente. Y entonces, a veces es difícil, ahorita que hablamos de, a ver, o sea, reconocer al otro, como prójimo, o sea, en todo momento, o sea, independientemente de lo que esté haciendo, de lo que esté diciendo, de lo que haya hecho, de cómo me haya hecho sentir, de cómo, y mirar, y entonces yo también ser prójimo del otro. Y luego aparte, ser yo una persona misericordiosa con el otro, ser una persona generosa, ser una persona de servicio con el otro. Y sí, o sea, esa frase que leí en el libro también es algo que, con lo que les digo, hay frases como que con las que camino. Y sí, hay veces que así como que no me quisiera acordar de ellas, la verdad, pero pues ya no hay manera de no. Entonces, pues el chiste es ser disciplinados, ¿verdad? Hay que ser disciplinados también con lo que se nos da. Y precisamente, había en una ocasión, pues ya ven que te pasan tantos pensamientos ahí por el celular y por Facebook y pues así. Entonces, en una ocasión me llegó uno y como a veces sí es cierto, o sea, cómo Dios actúa en todo momento, viviendo una situación, pues así como que no muy agradable. Me llegó un escrito que decía, ¿verdad? Que, o sea, decía, es que no te enojes, o sea, no te enojes con el otro, ¿verdad? A veces el otro no entiende, o sea, a veces, decía, lo explicaste y lo dijiste 1000 veces, ¿verdad? Pero sin embargo, el otro no lo ve como tú lo ves. O sea, el otro nunca va a ver las cosas como tú lo ves, o sea, aunque quieras, o sea, decía, porque no es que sea tonto, ¿verdad? No es que sea malo y no es que sea indiferente a lo que tú estás sintiendo. Decía, simplemente él es otro. O sea, entonces ahí se me hizo, o sea, un escrito con tanta misericordia, la verdad, porque es cierto, o sea, pues es otro, o sea, el otro es otro y lo tengo que aprender a ver como otro. Y luego imagínate si eso me pasa
Si eso me está pasando con uno, pero entonces imagínate si eso yo lo tengo que aplicar con todos los que queremos vivir y formar parte del reino de Dios. Entonces, la tarea, la verdad que sí, está un poquito ardua, pero pues yo creo que pues es posible. Si no lo dejó Dios es porque es posible. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, bueno, el crecimiento y búsqueda del reino de Dios. Ahorita lo mencionábamos, o sea, el reino de Dios es una realidad en continuo crecimiento. Es decir, esto no, es que así como que ya me dijeron y solo se va a dar y todo, no, o sea, es ir creciendo. ¿Y quiénes vamos a ir creciendo? Pues los que formamos parte de esta verdad. ¿Y cómo hace Jesús para hacernos entender esto? Bueno, pues nos lo expresa a través de las parábolas. Nos habla de la parábola de la semilla de la mostaza, ¿verdad? Y entonces dice que comienza como algo pequeño e insignificante, y entonces nos dice que de repente alcanza grandes dimensiones. Nos habla también de que su crecimiento es paulatino, es decir, es lento, o sea, porque a veces queremos ver las cosas a la vuelta de la esquina y como que ya todo está hecho, resuelto, y pues no es así, o sea, es lento e inadvertido, que de alguna manera no tan fácilmente va a ser percibido. Y bueno, dice que es Dios quien se encarga de ello. Eh, es lo que les hablaba ahorita también respecto a, es que al principio mencionábamos que esto era un don y un don es algo que se nos da, pero que definitivamente es algo que también lo pedimos. Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que le pedimos, ay Señor, ayúdame, dame el don de fortaleza, dame el don de sabiduría, dame el don. Y entonces precisamente el reino de los cielos también es un don porque es algo que se nos da, pero también tenemos que trabajar para poderlo obtener. Sin embargo, los resultados, es decir, todo el fruto que dé, todo lo que nosotros estamos trabajando es algo del que Dios se va a encargar. Porque a veces nosotros también podemos caer en el error de decir o creer que las cosas están hechas por nuestra acción o por nuestras decisiones o por sí, o sea, en cierta forma sí, pero sin embargo es algo, y los resultados y los frutos es algo de lo que Dios se va a encargar. Bueno, nos habla también de la parábola de la levadura que fermenta la masa. Y entonces dice que así como la levadura posee una gran fuerza que hace crecer la masa, el crecimiento del reino procede de una fuerza divina, de lo que hablábamos ahorita, de lo que Dios se va a encargar, casi imprescindible. Transforma la realidad con la que está en contacto, lo que les comentaba ahorita, o sea, es algo que no cae en vano, es decir, la semilla ahí está, o sea, ahí va a estar, y tarde que temprano va a dar su recompensa. Y definitivamente pues transforma la vida de todos aquellos que de alguna manera estamos en este camino. Aunque dicen que se está yendo la luz, aunque sí, Elsa, no te preocupes. Y pues bueno, nos dice que se hace surgir algo muy grande. Y yo creo que todos, yo me atrevería a decir que todos los que estamos aquí, hablábamos de que el reino de Dios, hace rato comentábamos que es algo pasado, algo presente y algo futuro. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado lo que viene siendo el reino de Dios, ¿no? De sentirnos con esa plenitud, con esa paz, en esa congruencia de vida, porque la verdad que eso es bien importante y yo estoy segura que en muchas ocasiones la hemos experimentado, en esa congruencia de vida de decir lo que yo les comentaba ahorita, a ver, o sea, voy a hacer lo que Jesús haría en mi lugar. Yo creo que en ese momento es cuando podemos experimentar cómo sería nuestra vida en el reino de Dios. Entonces,
yo creo que las cosas grandes que hace surgir, seguir en este crecimiento de la búsqueda, es precisamente estos cambios y estas experiencias que vivimos y que de alguna manera, lo que decíamos ahorita, o sea, transforma la realidad que estemos viviendo, o sea, no importa cuál sea, ¿verdad? Y tampoco importa eh, cómo nos sintamos en ese momento. Si yo siempre opto por hacer lo que Jesús haría, creo que en ese momento estamos, número uno, o sea, viviendo el reino de Dios en el tiempo presente. Y número dos, ser colaborador para formar el reino de Dios. Y número tres, preparar mi camino para el encuentro final, ¿verdad? Para el reino final. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Lo que decíamos ahorita, bueno, a ver, entonces el reino se busca o se encuentra. Y entonces aquí nos presentan la parábola del tesoro escondido. Dice que el reino es una realidad que se descubre. Ello remite a su carácter de don, lo que yo les decía ahorita, o sea, se va, lo vamos trabajando, lo vamos trabajando y lo vamos trabajando. El encuentro produce gran alegría, lo que yo les decía ahorita, que cuando nosotros tomamos una decisión correcta, y en ese momento la llevamos a la acción, nuestro sentir y nuestro estado de ánimo, y, o sea, obviamente produce alegría, ¿verdad? Y nos dice, pues la dicha expresada en las bienaventuranzas. El reino es algo invaluable, es decir, no se compara con nada. Y pues nos dice, para lo que se vale la pena apostarlo todo. Entonces, es pues apostarlo todo, ¿verdad? A veces ir en contra de, de la vida que se vive en el mundo y ir a veces en contra. Yo de verdad el otro día le decía yo a mi esposo, ay no, es que a veces vives tantas cosas y a lo mejor no son tan, o sea, es que yo digo, ya no sé qué sea peor, ¿verdad? Si una enfermedad o sea, porque a veces vives tantas cosas de diferentes actitudes, de diferentes ideas, de diferentes maneras de ser con tu familia, con tus familiares, inclusive a veces aquí, o sea, en tu mismo hogar. Y entonces yo le decía a mi esposo, digo, es que a veces siento que voy así, o sea, todo viene así y yo soy la única que va así. O sea, a veces, porque, híjole, eso de apostarlo todo a veces también o sea, digo, sí requiere de mucho esfuerzo, o sea, sí, a veces, pues sí, así como que dices, ay, pues mejor me siento y a ver qué pasa, pero también en mi experiencia propia, fíjense que es bien difícil ya, es bien difícil decir siempre no. O sea, hay algo como que te jala y pues yo digo que es Dios, es la fuerza de Dios que te jala y que te dice, o sea, no, tienes que, o sea, ya estás aquí, le tienes que seguir. Pero sí, o sea, sí, sí, como les decía ahorita, o sea, eso de apostarlo todo, pues sí, o sea, porque hay veces que sí es difícil, o sea, a veces apuestas cosas muy, o sea, pues imagínate, o sea, el mismo hogar que tienes a veces, tus papás, porque no van o tus hermanas o tus amigos, tu círculo social o porque no van conforme a lo que tú estás formando. Y a veces es difícil, o sea, a veces es difícil decir, pues no, yo le sigo por mi camino porque pues sí, ¿verdad? A veces sí se dejan muchas cosas en ese camino. Bueno, también nos muestra la parábola de la perla. Entonces nos dice que el reino es equiparado a una joya de gran valor, algo que se busca con ahínco. Una vez que se encuentra, se adquiere incluso a costa de todo lo que se tiene. Pues es lo que les comentaba un poquito ahorita. Este, a veces podemos sentir, yo a veces me pongo a pensar, digo, bueno, a ver, o sea, ¿qué estás buscando, Marilena? ¿Estás buscando la satisfacción del momento? ¿Estás buscando estar bien de momento con alguien? ¿Estás buscando, sí, o sea, que lo que está sucediendo en este momento? ¿O estás buscando una vida futura conforme a lo que Dios quiere para ti, verdad?
y sí, de verdad, les digo, a veces sí, sí cuesta, pero sí tengo bien consciente eso, o sea, buscar el reino de Dios. Y la verdad es que sí, es un anhelo que tengo, o sea, es un anhelo que tengo, vivir un día en el reino de Dios y poder contemplar su rostro. Entonces es ahí donde tú haces esa diferencia y dices, pues no, o sea, yo le sigo, ¿verdad? Entonces, es decir, una vez que ya probaste tantito de esto, lo quieres adquirir, o sea, vas en busca de él, o sea, y de verdad que es a costa de todo lo que se tiene, o sea, este, el otro día decían, bueno, o sea, de toda la gente que ha muerto ahora con la pandemia, ¿verdad? Que hemos tenido tantas situaciones tan complicadas. Y, y precisamente decían, bueno, que es cierto, o sea, qué tan preparados podemos estar para partir en un momento determinado que el Señor así lo decida. Y pues yo, la verdad que yo sí decía, bueno, pues probablemente he estado trabajando en, sin embargo, a ver, ya estás preparada para desprenderte de todo, o sea, para desprenderte de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, para desprenderte de todo lo que tienes aquí. Y pues ahí ya tenemos así como que un poco complicada la respuesta, ¿verdad? Sin embargo, pues es para lo que nos tenemos que preparar y es lo que realmente tenemos que anhelar en el momento que el Señor lo decida. Y, y pues bueno, seguir precisamente eh, practicando y sirviendo para la construcción del reino de Dios. Y pues bueno, dice, el compromiso para buscar el reino de Dios implica liberarse, lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Del ansia de proveer los bienes materiales. Al buscar primero el reino, todo lo demás se nos dará por añadidura. Y entonces aquí nosotros tenemos que caer en cuenta que con esto que acabo de leer, todos los que estamos aquí en este taller de vida, perdón, de Biblia, adquirimos precisamente ese compromiso de buscar el reino de Dios y sobre todo trabajar para el reino de Dios. Y por consecuencia, pues todo se nos dará por añadidura. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, porfa. Ok, bueno, pues este es un cuadro sinóptico que rápidamente vamos a platicarles. Es decir, Jesús nos anuncia el reino de Dios a través de sus parábolas, nos muestra la semilla de la mostaza, la de la levadura. Y en estas dos parábolas, ¿cuáles son las actitudes que sobresalen? Bueno, pues es la confianza, la cooperación, la oración y sobre todo el trabajo, ¿verdad? Y pues con la levadura es lo mismo, o sea, las actitudes son, bueno, es la misma, la confianza, la cooperación, la oración y el trabajo. Y con las parábolas del tesoro escondido nos dice que es un Dios, perdón, es un don, viene a nosotros y que produce alegría. Y sobre la perla, que es lo más valioso, es un hallazgo que requiere dejarlo todo. Y pues obviamente cuando nosotros tengamos estas actitudes y cuando nos demos cuenta que nos produce a nosotros alegría lo que estamos haciendo, cuando nos demos cuenta que en nuestra vida va a ser lo más valioso para lo que vamos a estar trabajando y lo más valioso que queremos tener, en ese momento va a requerir que dejemos muchas cosas, de verdad se los digo, de nuestro estilo de vida, y en ese momento vamos a experimentar lo que es el reino de Dios en nuestra vida presente y también vamos a estar preparándonos para recibir el reino de Dios en una vida futura. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, los frutos del reino. Lo que comentaba ahorita, trabajar por el reino requiere de muchos intentos, ¿verdad? O sea, hay veces que podemos caer en, pues en estas actitudes de que, pues si ya hice esto, si ya hice el otro, si, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué? O sea, y sin embargo, o sea, pues no es a la primera, o sea, ahorita nos vamos a dar cuenta que no es a la primera vez. Bueno, nos presenta la parábola del sembrador
Y nos dice que si una semilla es sembrada en buena tierra, llegará a ser una hermosa planta, crecerá inevitablemente y dará fruto abundante. Nos dice que el sembrador confía. Primero que nada, confía. Después, vive de esperanza, es decir, siempre está esperando, obviamente, el fruto que se ha sido prometido. Y sobre todo, no aguarda un resultado inmediato, es decir, aquí para mí lo único que me da a entender es de que debo de ser bien paciente, debo de tener mucha paciencia, debo de estar confiando siempre, es decir, debo de siempre tener fe y debo de vivir esperando, o sea, esperando que en algún momento se va a dar ese fruto abundante. Entonces nos dice que a pesar de las dificultades y los aparentes fracasos, es imposible frenar el crecimiento. Esto se me hizo bien bonito, el crecimiento del reino, y el resultado final será extraordinario. Es decir, a veces podemos sentir, porque yo lo he sentido, o sea, a veces podemos sentir de que, como que como que de repente siento como que me apago, no sé cómo explicarles, y luego de pronto, de repente otra vez vuelvo a sentir esto, o sea, eh, y entonces aquí yo me doy cuenta que es cierto, o sea, ya cuando el Señor deposita algo en ti, pues Él sabrá, ¿verdad? Él sabrá cómo, o sea, Él sabrá cómo, y me gustó mucho que decía que es imposible frenar, o sea, ya, es decir, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya no va a haber vuelta atrás, o sea, a lo mejor en nuestra vida humana va a haber momentos en como que si nos detenemos, como que si nos ponemos en blanco, como que si de repente nos agobian las situaciones de la vida. Sin embargo, me gusta mucho también de que hay una promesa, o sea, hay una promesa final, ¿verdad? Y aguardar para esa promesa es lo que yo entiendo como el resultado final extraordinario. O sea, de que pues no estamos terminados, ¿verdad? No estamos terminados hasta que el Señor nos mande llamar. Y mientras que estemos aquí es seguir trabajando y seguir perseverando y seguir creyendo y seguir viviendo de esperanza y de alguna manera seguir teniendo esa paciencia para poder obtener el resultado que tenemos, que queremos, perdón. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ok, bueno, los amigos y enemigos del rey. Entonces nos habla de que si estamos con Jesús o estamos contra él. Y nos muestra dos opciones. Nos habla de la parábola del trigo y la cizaña y también nos habla de la parábola de la red. Fíjense que en los miembros del reino, como ya les comentaba ahorita, que todos hemos sido incluidos. Estamos incluidos, bueno, están incluidos, perdón, aquellos que somos creyentes, aquellos que no somos creyentes, aquellos que constantemente podemos estar viviendo conversiones de vida, aquellos que tienen una conversión total, perdón, y aquellos que o sea, aquellos que están con Jesús, como lo decíamos ahorita, y aquellos que no están con Jesús. Y entonces, pues obviamente, aquellos que están con Jesús, pues son los amigos. Y precisamente con Jesús es el trigo. Y entonces, ¿qué nos dice? Pues que aquellos amigos de Jesús que están con él son aquellos que hacen la voluntad del Padre, son aquellos que viven los valores del reino, son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Y entonces, cuando hagan esto, ellos van a recibir una recompensa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquellos que somos los amigos de Jesús? Es decir, nosotros debemos no tener miedo. Debemos de alguna forma ser bien perseverantes. Y sí creo que, de verdad, sí creo que esto es para personas valientes. Entonces tenemos que ser bien valientes porque en la vida pasamos por muchas situaciones y por muchas cosas.
Y a veces, como yo les decía hace un momento, a veces podemos perdernos en el camino. La ventaja que tenemos es de esto que yo les decía, que ya hay algo depositado y que de alguna manera, pues el Señor siempre nos va a jalar, o sea, siempre nos va a jalar, pero sí necesitamos ser personas bien valientes. Bueno, y entonces ahora hablemos de los enemigos. Y los enemigos pues son aquellos que están en contra de Jesús y nos habla precisamente de la cizaña. Entonces son aquellos que aparentan, o sea, fíjate, porque son muchas cosas que debemos identificar. Son aquellos que puede ser que aparentan que son miembros, ¿verdad? Del reino de Dios. Y también aquellos que dan frutos malos, aquellos que actúan como falsos profetas, aquellos que engañan y persiguen. Sin embargo, estas son personas que pues van a tener un juicio muy riguroso. Y entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros respecto a esta situación de la cizaña o de los enemigos de Jesús o aquellos que van en contra de Jesús? Nosotros tenemos que tener precisamente mucha sabiduría, pedir a Dios mucha sabiduría para poder identificar el trigo y la cizaña en la actualidad. Y también aquí, de alguna manera, con mucha humildad, debemos de ser, tener mucho cuidado, porque a veces también nos podemos confundir y nos podemos volver cizaña para alguien. Entonces, debemos de ser bien conscientes y creo que también debemos de ser muy cuidadosos, porque a veces podemos, en nuestro afán de querer a veces sobresalir, o en nuestro afán de decir que tengo algún cierto conocimiento, o sea, puedo ser también, o sea, puedo estar en un lado y me puedo pasar al otro, así, o sea, en cuestión de segundos. Entonces creo que también debemos de tener cuidado ahí. Y bueno, en cuanto a la parábola de la red, nos cuenta en los escritos del Evangelio, ¿verdad? Que pues se echa la red al mar, ¿verdad? Y que definitivamente al momento de sacarla, pues se recogen todo tipo de peces, o sea, peces buenos, peces malos, y que en ese momento que están todos los peces en la barca, pues los pescadores empiezan a seleccionar los peces. Y bueno, y se quedan con los buenos y tiran con los malos. Y tiran los malos, perdón. Entonces nos dice que precisamente así va a pasar cuando sea el fin de los tiempos. Es decir, se separará, perdón, a los buenos de los malos. Entonces, a veces esto sí da como que, híjole, pues cierto temor, pero en cierta forma no nos debe dar tanto porque se supone que somos conscientes y que debemos ir trabajando precisamente para poder recibir el reino de Dios al final de los tiempos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a la siguiente diapositiva. Bueno, nos dice cómo Jesús fue signo de contradicción en su tiempo, ¿verdad? Y pues también sigue siendo a veces signo de contradicción, o la mayoría de las veces en nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque pues definitivamente Jesús en aquel tiempo se oponía a la ley, al templo y a la sociedad de su tiempo. Es decir, él vino a ser un parteaguas y nosotros ya lo hemos visto a leer los evangelios. Obviamente nos dice que pues sabíamos que en aquel tiempo la ley ya esclavizaba a los hombres, es decir, o sea, ya se había perdido para lo que había sido creado. Y lo que viene a hacer Jesús, pues es hacer confrontaciones, ¿verdad? Él en todo momento se confronta con la gente y pues de alguna manera eso provoca que a Jesús lo rechacen. Y es decir, a todo lo que se oponía a Jesús, lo único que vino a traer como consecuencia para él, pues era que la gente lo rechazara. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Bueno, ¿cuáles son las actitudes fundamentales de Jesús? Bueno, se sitúa frente a lo que decía ahorita, a la ley, al templo y a la sociedad. En cuanto a la ley, criticaba las exageraciones
critica las incoherencias de los escribas y de los fariseos. ¿Y Jesús qué nos propone o qué proponía en su tiempo? Que debemos ser servidores del ser humano, es decir, del prójimo, y perfeccionar precisamente la vida con el amor. En el templo, bueno, se oponía al culto externo sin conversión. ¿Qué propone Jesús? Un culto en espíritu y en verdad de la propia vida. También en el templo pues anuncia su destrucción y Jesús propone que su cuerpo es el templo definitivo. En cuanto a la sociedad, bueno, viene y denuncia la injusticia social. ¿Y qué nos propone Jesús? Dios por encima de todo. Lo que decía ahorita, o sea, ante cualquier realidad o situación, a ver, ¿qué haría Jesús en mi lugar? O sea, ¿qué haría Jesús? Y ahora sí que el punto es, pues, hacerlo. Es decir, ya sé qué es lo que haría Jesús en mi lugar, pero a ver, ahora debo de hacerlo, ¿verdad? No nada más pensarlo. Y pues, bueno, privilegia a los pobres y marginados. Y entonces, Jesús propone solidaridad, obviamente, con los más desfavorecidos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente. Jesucristo, pan para la vida nueva. Ok, bueno, Jesucristo tiene un nuevo modelo de relación. El reino del Padre, un banquete. Entonces, por ejemplo, vemos que encontramos la multiplicación de los panes, novedad respecto al Nuevo Testamento. Lo vemos en el nuevo Moisés, en el nuevo pueblo, en el nuevo alimento. Y vemos aquí cómo nos presenta la cena pascual, que tiene un significado, ¿verdad? Y entonces, en el Antiguo Testamento, bueno, en la multiplicación de los panes, también en la novedad respecto al Antiguo Testamento, encontramos al buen pastor, al profeta y al Mesías, y sobre todo el anticipo de la Eucaristía. Y entonces, en la cena pascual se da una nueva significación a todo esto, es decir, una nueva alianza, que es comer de su pan y de su vino, una nueva Pascua, que es la presencia, sacrificio y comunión, y un nuevo pan, que es el pan vivo bajado del cielo. Y estos tres se convierten en el pan de vida para todos. Como les decía ahorita, todos estamos incluidos en esto. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Ay, perdón, ya me he perdido. ¿Hasta aquí todo va bien o quieren hacer algún comentario o alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno. Sí, todo muy bien, gracias. Okay. Todo muy bien. Ok, bueno, el Padre, la fuerza que mueve a Jesús a anunciar el reino. Nosotros sabemos también que, pues bueno, Jesús vino a mostrarnos una manera muy hermosa de dirigirnos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y definitivamente era llamarlo Padre y nos lo muestra precisamente con la palabra Abba, que su traducción es decir, como que de una forma muy amorosa, papi o papito, y que definitivamente es de la manera en que Jesús le habla a su Padre, es de la manera en cómo se relaciona con él. ¿Y qué nos muestra en esto? Nos muestra a un Dios providente, a un Dios amoroso y sobre todo a un Dios que siempre está cercano a los hombres. Es bien importante que a nosotros nos quede muy claro precisamente esta relación que Jesús tenía con nuestro Padre Celestial, porque de alguna manera dice que nos ayuda a nosotros a interpretar las profundas motivaciones por las que anunciaba el reino con tanta pasión, incluso hasta el punto de morir. Es decir, lo que vino a hacer Jesús, lo vino a hacer bien, a la perfección, ¿verdad? Hasta llegar precisamente pues, a su amor al extremo, ¿verdad? A su pasión, muerte y resurrección. Ok, bueno, pues nos dice que de alguna manera la relación que Jesús tenía con su Padre era algo que lo motivaba muchísimo porque a poder seguir en esta misión que se le había encomendado. De alguna forma siempre lo hemos visto en los evangelios y también lo hemos visto en las maneras en cómo oraba con él, cómo platicaba. A mí me queda muy presente siempre
cuando está en Getsemaní. O sea, recordar así las palabras y de veras poder tener, era como estar platicando con un amigo. Y luego lo más impactante era como tenerlo ahí, o sea, ahí presente, así como que bien cerquitas, ¿verdad? Y creo que eso es como ¿cómo les puedo decir? Como que si se nos pasara una imagen, así como una película, de que realmente era una relación así. O sea, era como si lo tuvieras, inclusive es como si lo tuvieras abrazado y estarle diciendo, si es posible, aparta de mí esta copa, ¿verdad? O sea, entonces, es bien importante que nosotros nos demos cuenta de cómo era esa relación. Que inclusive pues ya sabemos que también resultó muy escandaloso en su momento, ¿verdad? Porque se decía que era una manera irrespetuosa de dirigirse con Dios. Bueno, de alguna forma Jesús tenía una profunda conciencia de ser enviado por el Padre. Y también, bueno, pues no solamente era, y en esa profunda conciencia sabía que él tenía que hacer el cumplimiento de la voluntad del Padre. Era consciente de que había sido enviado por él y bien consciente de que tenía que dar el resultado final, ¿verdad? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Uh-huh. Ok, bueno, entonces el Padre envía a Jesús con quien tenía una íntima relación, ¿verdad? Y esa íntima relación es el fundamento de actuar de Jesús. Y realmente lo vemos, o sea, es que el que Jesús haya sido bien compasivo, bien misericordioso, bien amoroso, bien servicial, bien inclusivo, o sea, es porque eso era lo que le había enseñado su padre. Y es también esa tarea que como papás tenemos, o sea, ser bien coherentes, porque lo que nosotros hagamos es lo que van a ser nuestros hijos, ¿verdad? Es una cadenita. Y cómo desde ahí viene todo esto que se nos enseña. Y es decir, ¿por qué era Jesús? Sí, porque lo aprendió de su papá, o sea, lo aprendió de su padre. Y entonces vemos cómo Jesús anuncia el reino y al momento de Jesús pisar la tierra, lo que yo les decía ahorita, o sea, muestra el rostro del Padre. Y pues sabemos que tenía una manera de llamarlo, ¿verdad? Que era Abba, que era papi o papito. ¿Y qué es lo que pasa cuando él anuncia el reino? ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús anuncia el reino? Pues que definitivamente da la vida por él, ¿verdad? Y ya lo sabemos en la historia que da la vida por él. ¿Y cómo muestra el Padre, como yo les decía ahorita, de una forma amorosa, de una forma misericordiosa, de una forma providente y sobre todo muy cercana? Fuente y fundamento de nuestro actuar, es necesario permanecer adheridos a Él como en la vida de los sarmientos. Lo que yo decía ahorita, que no podemos, que tenemos que seguir perseverando. O sea, por eso nos hablo ahorita tanto de cómo debemos de seguir en oración, en ayuno, ser servidores siempre, en todo momento, porque yo sí creo que si nos apartamos de todo esto que se nos está diciendo, pues muy probablemente sí tomamos otro camino, ¿verdad? Entonces es algo para lo que tenemos que trabajar constantemente. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? A la siguiente. A la siguiente. A la siguiente. Ok. Ahorita, esas diapositivas que estoy pasando, las estoy dejando pasar porque pues les van a servir a ustedes como lectura, pero pues ahorita ya se nos está acabando el tiempo, entonces para darle prioridad a lo que debemos centrar. Bueno, Dios resucita y glorifica a Jesús. Entonces, pues aquí nos dice, ¿verdad? Y lo sabemos porque también lo hemos leído en las Sagradas Escrituras, que pues no fue fácil creer en la resurrección. Pero pues obviamente nos dice que luego de las apariciones, los apóstoles y los discípulos de Jesús comprenden que pues obviamente Jesús es el centro de todas las escrituras y la muerte en la cruz no fue una maldición divina, ¿verdad? Sino que es una consecuencia inevitable de la radicalidad de su predicación y práctica del reino. Es decir,
eso era algo que tenía que suceder, o sea, eso era algo que tenía que pasar eh, para que pudiera de alguna forma pasar al siguiente plano y mostrarnos qué es lo que seguía, es decir, la continuidad de la historia. El resucitado es el mismo Jesús que conocieron antes de la muerte, obviamente. Están las señales de su pasión, come y bebe con ellos, o sea, después de su resurrección, y descubren el mismo gesto al partir el pan. Es decir, lo hizo antes de su muerte y lo vuelve a hacer después de su muerte. La Pascua del antiguo pueblo de Israel como paso hacia la tierra prometida encuentra su cumplimiento en la Pascua de Cristo, es decir, su paso hacia el Padre y su estrecha relación a la derecha de Él. La muerte y resurrección de Jesús no es solamente un hecho verídico, sino una realidad salvífica. Y dice, yo una vez que haya sido elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Fíjense que también aquí lo que me muestra es de que pues nosotros en una vida terrenal, pues a lo mejor tenemos que pasar por todas las situaciones que pasamos. De alguna forma todo esto nos perfecciona y de alguna forma todo esto nos hace estar un poquito más preparados para el encuentro con el Señor en un momento determinado y cuando nos vamos a ser presentes en su reino. Y cómo si asemejamos un poquito a todo lo que pasó Jesús, es por eso que a veces caigo en cuenta con esto de que de alguna manera tenemos que, una vez en una confesión, me dijo un sacerdote, de alguna forma tienes que pasar por esa pasión, como la que pasó Cristo. Dice, obviamente Dios no te está pidiendo que te flageles o que, o sea, me explico, pero estás preparándote para el encuentro final, o sea, estás preparándote para. Sin embargo, nos debe de quedar claro que en nuestro tiempo presente es muy posible vivir una vida como la que Dios quiere que vivamos y que empecemos a tener esas probaditas de lo que va a ser vivir en el reino de Dios en nuestra vida futura. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, el primer anuncio o querigma. El primer anuncio cristiano se refiere a la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el que se nos ha mostrado en las escrituras. Si murió, es perfecto hombre, es decir, porque fue hombre. Si resucitó, es porque es perfecto Dios. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, es el único Salvador. Y entonces, nuevamente aquí está otra vez el mensaje, ¿verdad? O sea, yo tengo que seguir a Jesús, tengo que tratar y tengo que esforzarme por seguir sus pasos, tengo que tomar la decisión de hacer lo que él hubiera hecho en determinado momento de la situación que yo estoy viviendo, porque él es el único, o sea, es seguirlo porque él es el único que al final me va a salvar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues nos habla del misterio pascual que nosotros ya lo conocemos. Que sabemos que el misterio pascual pues es el misterio central de nuestra fe. Y precisamente nos lo menciona San Pablo, dice, si Cristo no ha resucitado, tanto mi anuncio como mi fe de ustedes no tiene sentido. Entonces también en esto se encierra toda nuestra fe, ¿verdad? Nosotros no seguimos a un Dios muerto. Nosotros estamos creyendo y viviendo la experiencia de un Dios que está vivo y que siempre ha estado vivo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a la siguiente. Ok, la misión y el reino. Ok, dicen. El reino no solo requiere de discípulos, porque pues discípulos somos todos. O sea, acuérdense que todos estamos incluidos en el plan de la salvación y estamos incluidos para ser parte del reino de Dios. Y dice, es decir, personas que pertenezcan a él.
sino que invita a participar en la tarea de extender. Lo que yo les comentaba ahorita, es decir, todo aquello que se nos ha sido dado, debemos compartirlo. Es decir, nosotros ya somos colaboradores de la formación del reino. Y de alguna forma yo tengo que extender esto. Es decir, yo tengo que jalar a más gente. Y sí, o sea, yo puedo decir una misa completa, pero si yo no hago vida lo que yo estoy diciendo, difícilmente voy a poder hacer que el otro crea en lo que yo le estoy diciendo que puede tener. Entonces, es ahí donde debemos de, esa es una tarea que tenemos, o sea, y es una tarea con mucha responsabilidad, porque sí, o sea, es extenderlo, pero ¿de qué manera lo voy a extender? ¿Verdad? Jesús, después de resucitar y con la fuerza del Espíritu Santo, envía a sus apóstoles a ser discípulos de todos los pueblos. Y conocemos esta cita bíblica, ¿verdad? Donde le dicen, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La resurrección da un alcance universal al mensaje de Cristo y a su acción a toda su misión. Y pues, bueno, nos dice que los discípulos después de la resurrección continúan predicando el reino y ahora anunciarán a Jesús muerto y resucitado. El anuncio contará con la asistencia permanente de Jesús y del Espíritu Santo. Y nosotros ya conocemos que eso sucede en Pentecostés, pero ahorita lo vamos a ver. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, bueno, bueno, el Padre envía a Jesús misionero, y precisamente Jesús prepara a sus discípulos y a sus misioneros. Los discípulos eran aquellos que estaban con él y que vivían como él. Misioneros son aquellos que anuncian el reino con fe, con sencillez, con astucia, con gratitud y con confianza en Dios. Entonces, esto que yo les estoy compartiendo ahorita es algo que debe de caracterizarnos a todos. En todo momento tenemos que tener fe, sencillez, tenemos que tener astucia, tenemos que tener gratitud y confianza en Dios. Y también Jesús pues envía al Espíritu Santo, que es aquel que va a asistir a sus discípulos. Y entonces Él les da una misión universal, que vayan a todos los pueblos, mandato para todos los cristianos. ¿Y a qué van a ir? Pues van a ir a evangelizar. La vocación de la iglesia, su identidad más profunda, y requiere formar a otros discípulos. Lo que les decía ahorita, que tenemos que, lo que nos decía ahorita, que tenemos que extenderlo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, pasamos a la siguiente. Ok, bueno, Jesús envía, la otra diapositiva que pasamos es esto, pero se los voy a platicar aquí en el cuadro sinóptico para que sea un poquito más rápido. Dice, Jesús pues envía al Espíritu Santo a la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia somos todos nosotros, ¿ok? Y entonces, ¿para qué lo envía? Para que de alguna manera la asista, la vivifique y la santifique. ¿Y qué se espera? Pues espera la consumación definitiva del reino. ¿Cómo debe de ser la iglesia? La iglesia debe de ser misionera. Acuérdense de las características que tiene que tener un misionero, que lo dijimos ahorita. Es el servidor del reino. Sirve mediante el anuncio de la conversión, la fundación de las comunidades, la difusión de la fe y valores cristianos y con el testimonio. Y yo al momento de dar un testimonio lo estoy dando en palabra y en vida, que no se nos olvide. De una manera misionera también pues acrecienta el reino. Es decir, que lo, ¿cómo dijimos ahorita? Se me olvidó la palabra, o sea, que lo extendamos. ¿Y cómo se va a acrecentar este reino? Con la escucha de la palabra, la celebración de los sacramentos, la oración y contemplación, las obras de caridad y de justicia. Es como lo que yo les decía ahorita, o sea, si nosotros nos apartamos de esto, o sea, si nosotros no llevamos, es que esto es como yo lo tomo así como las clases que, haz de cuenta como las clases que tomas para una,
para cuando estás estudiando una carrera o algo, o sea, y la carrera que estamos estudiando nosotros es la carrera de la vida. Y entonces, si yo me aparto de esto y si yo no lo sigo practicando y no lo sigo viviendo y no lo sigo compartiendo, pues sí va a ser muy difícil que yo me mantenga en el camino. O sea, obviamente está la gracia divina de Dios y pues creemos en eso fielmente. Pero para poder vivir en esa congruencia y en esa coherencia de vida, yo creo que sí es importante siempre estar al escuchar la palabra, es decir, las celebraciones de la liturgia, tener nuestros sacramentos, pues tener ese momento de oración, los momentos de contemplación y realmente los momentos de contemplación es contemplar todo, o sea, contemplar desde tu vida aquí en tu hogar, desde contemplar a tu esposo, desde contemplar a tus hijos, contemplar a tus papás, y contemplar todas las bendiciones que Dios también derrama sobre ti. Y también es bueno contemplar todas esas dificultades que se nos presentan, porque creo que de alguna forma, pues, es Dios el que nos está permitiendo vivir eso y en todo momento, pues, tenemos la asistencia de Él. Y obviamente, pues, practicar las obras de caridad y justicia. Tenemos que ser caritativos y sobre todo tenemos que ser justos. Vivir una justicia personal y también una justicia social. Tratar de hacerlo en todo momento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la consumación del reino, juicio y parusia. El reino de Dios ha comenzado ya y tendrá su consumación definitiva al final de los tiempos. Lo que yo les comentaba ahorita, ¿verdad? O sea, todavía nos falta. O sea, todavía esto no se acaba. Entonces todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Y pues bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que el reino aún no llega a su plenitud. Sí podemos tener esas pequeñas probaditas, como yo les decía, y poderlas disfrutar y poderlas contemplar y poderlas gozar y poderlas vivir. Sin embargo, todavía nos falta. Entonces, definitivamente, pues nadie sabe el momento del fin del mundo porque nadie lo sabe. No se le ha sido revelado a nadie. Por eso el Señor nos invita a estar vigilantes y a responsabilizarnos del momento presente, practicando diariamente el amor, lo que platicábamos desde un principio, la misericordia, que son los criterios bajo los cuales seremos juzgados. Entonces, qué importante es tomar esta invitación, ¿verdad? O sea, de que si yo practico, entre más practique el amor y la misericordia, es decir, entre más me parezca y trate de parecerme y trate de hacer las cosas como Jesús las hacía, bajo esos criterios voy a ser juzgado al final de los tiempos. Y bueno, pues para cerrar, nada más decirles qué importante es ser disciplinados, ¿verdad? Porque ser una persona disciplinada definitivamente siempre te va a acercar a un objetivo. Y yo creo que lo que hemos visto hoy, pues no va a ser la excepción. Si yo soy una persona que está convencida de lo que se habla aquí y de la forma en que a lo mejor yo fui educada y se me fue como compartiendo, como lo vemos en el Antiguo Testamento, de que se iba compartiendo todo, es decir, iba de boca en boca todo lo que viene siendo la historia de la salvación. Y si yo estoy convencida de esto, debo de hacer como un programa para un estilo de vida. Y sí va a haber momentos, porque pues sí va a haber momentos en que llevar ese estilo de vida disciplinado, sin caer a lo que cayeron en tiempos de Jesús, ¿verdad? Todos los maestros de la ley, o sea, a esclavizarme de la ley, o sea, es decir, a vivir el mandamiento del amor. Si yo soy disciplinada en eso, pues muy probablemente mi vida, bueno, no muy probablemente, es que es un hecho que mi vida va a ser totalmente diferente. Voy a empezar a ver las cosas de manera diferente. Y pues es verdad, o sea, en una parte leí que decía que cuál era la salida
¿Cuál es la salida para todas las situaciones? ¿Cuál es la salida para este problema que estoy viviendo? ¿Cuál es la salida para esta relación que no funciona? ¿Cuál es la salida para este conflicto personal con mi hijo, con mi esposo, con mi hermano? Y entonces decía que la salida era hacia adentro, o sea, la salida es hacia el corazón. Entonces, ya hasta me dieron ganas de llorar. No, pues espero que hayan entendido, que les haya gustado y no sé si hay alguna duda o comentario. Díganme. No, María Elena, pues estuvo muy bien, muchas gracias, de verdad que sí ha sido todo lo que nos has platicado, nos lo llevamos como enseñanza, como experiencia, y pues la verdad, yo sí me voy muy contenta y siento que nos transmitiste muchas enseñanzas. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Sí, María Elena, muchas gracias, muy claro. Ok. Ese cierre de esa palabra, esa frase que dijiste, la salida es hacia el corazón, fue así, la cerecita del pastel. Estupenda frase. Gracias. Ay, qué bueno que les gustó. Soy media intensa, la verdad. Sí, sí, soy bien intensa y me gusta mucho leer y me gusta mucho marcar así frases, como les decía ahorita, es así como que tener frases para, pues, para ir caminando. Bueno, pues no sé si alguien más o si ya, pues de hecho son las 9:03, entonces no sé si alguien nos quiere apoyar con la oración. ¿Quién dijo yo? ¿Nos ayudas, Anilu? Sí. Listo, bueno. Permíteme. Estaba mi hijo cantando, perdón. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por ese mensaje que nos transmites a través de tu palabra, a través de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por esa frase, por ese gesto que se queda en el corazón. Ayúdanos a ser perseverante, ayúdanos a tener esa disciplina, Señor, de seguirte, de ser firmes, de ser fieles en todo momento. Nos ponemos en tus manos, te encomendamos todas nuestras necesidades, las necesidades de nuestras familias. Y nos reiteramos, Señor, totalmente a tu servicio, Señor. Ayúdanos a mantenernos, ayúdanos a ser, Señor, esas personas que tú deseas, que tú planeaste que fuéramos en tu iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias y que pasen buenas noches. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Sí, buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias, bye. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, descansen.